Bienvenidos una vez más. Si eres nuevo, bienvenido a bordo. Y si ya eres parte de esta maravillosa comunidad, un abrazo enorme. Me da muchísimo gusto verlos de nuevo y saber que compartimos esta pasión por el romance y la buena televisión. Hoy, amigos, nos sumergimos en un universo donde las emociones fluyen libremente, donde la pasión se enciende y el amor se manifiesta en palabras que quedan grabadas para siempre en nuestra memoria. Sí, hoy nos adentraremos en el mundo de Love is in the Air, y nos deleitaremos con las palabras de amor de Serkan Bolat. Para aquellos que aún no se han aventurado en este viaje, les cuento que Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkam, o Eres mi primavera, es una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Si eres fan, ya sabes de qué hablo, si aún no la has visto, prepárate para enamorarte. Es una historia llena de romance, comedia, drama, personajes entrañables y, por supuesto, momentos inolvidables. Y uno de los aspectos más hermosos de la serie son las declaraciones de amor de Serkan Bolat, interpretado magistralmente por Kerem Bürsin, hacia Eda YLDZ, a quien da vida la talentosísima Hande Erçel. En este vídeo, nos sumergiremos en la esencia de esas frases que nos hicieron suspirar, reír y, en más de una ocasión, derramar alguna lagrimita. Analizaremos su significado, exploraremos la profundidad de las emociones que transmiten y trataremos de entender por qué nos tocan tan profundamente. Veremos cómo Serkan, con su estilo único y su evolución a lo largo de la serie, expresa sus sentimientos y nos muestra la complejidad del amor en todas sus facetas. Prepárense para un viaje emocional que los transportará a ese mundo mágico que solo el amor verdadero puede crear. Pero antes de comenzar con el plato fuerte, permítanme recordarles algo muy importante: si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Tu apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos compartir juntos nuestra pasión por las series, el cine y, por supuesto, el amor. Me haría muy feliz tenerte a bordo. Ahora sí, comencemos con el análisis de las palabras de amor de Serkan Bolat. Asterisco asterisco el deshielo del corazón de hielo, la transformación de Serkan asterisco asterisco. Serkan Bolat es un personaje fascinante. Al principio lo conocemos como un arquitecto brillante, exitoso y extremadamente meticuloso. Su mundo se rige por la lógica, la eficiencia y el control. Es un hombre que en apariencia ha construido una barrera emocional para protegerse. Es distante, frío y en ocasiones hasta un poco insensible. Pero todo cambia cuando Eda YLDZ entra en su vida. La llegada de Eda es como un rayo de sol que rompe las nubes oscuras que rodean a Serkan. Ella es espontánea, alegre, llena de vida y, sobre todo, genuina. Con su carácter arrollador, Eda comienza a desmantelar las defensas de Serkan, a romper las barreras que lo separan del mundo y a despertar sentimientos que él creía haber enterrado. A medida que la relación entre Serkan y Eda avanza, somos testigos de una transformación gradual, un deshielo de ese corazón aparentemente frío. Vemos cómo Serkan aprende a expresar sus sentimientos, a ser vulnerable y a mostrar su lado más humano. Y esa transformación se manifiesta, de manera muy clara, en sus palabras. Sus diálogos se convierten en un reflejo de su evolución, en una ventana a su alma, en una declaración de amor que va más allá de las palabras simples. Asterisco asterisco frases emblemáticas, el lenguaje del amor de Serkan asterisco asterisco. Asterisco asterisco Sana Ameda. Seni seviyorum. Asterisco asterisco. Esta frase simple pero poderosa, es una de las más emblemáticas de la serie. Es la declaración de amor por excelencia, la que resume el sentir de Serkan en su totalidad. En ella se condensa la fuerza de sus sentimientos, la intensidad de su enamoramiento y la certeza de que Eda es la persona que lo ha conquistado. La belleza de esta frase radica en su sinceridad y en la forma en que Kerem Bürsin la pronuncia. No hay artificios, no hay rodeos, no hay palabras rebuscadas. Es la pura y simple verdad del amor, expresada con la honestidad que caracteriza a Serkan cuando se trata de sus sentimientos por Eda. Es una frase que te llega al alma, que te hace sentir la pasión y el compromiso que Serkan siente por Eda. Asterisco asterisco Sen benim ayadnan lamsn. Asterisco asterisco. Esta frase es aún más profunda que la anterior. Es una declaración de amor que va más allá de la simple expresión de sentimientos. Es un reconocimiento a la importancia vital de Eda en la vida de Serkan. Es la constatación de que ella ha encontrado el propósito, la razón de ser que él buscaba.
Serkan, que al principio de la serie estaba enfocado en su trabajo, en sus proyectos arquitectónicos y en el éxito profesional, encuentra en Eda algo mucho más valioso, el sentido de su existencia. Ella ilumina su mundo, le da color a su vida, le proporciona alegría y le enseña a valorar las cosas simples y a disfrutar de los momentos cotidianos. Es una frase que revela la transformación de Serkan, su cambio de prioridades y su descubrimiento del amor verdadero. *** Sendunian Nenguzel Kanzn. ***. Esta frase es una muestra de admiración y de la valoración que Serkan siente por Eda. En ella, no solo se refiere a su belleza física, sino que engloba todo su ser, su personalidad, su bondad, su inteligencia, su espíritu. Es una forma de reconocer y celebrar la totalidad de Eda. Es importante destacar que Serkan no es un hombre superficial. Él ve la belleza interior de Eda, su autenticidad y su capacidad de amar. Y es precisamente esa belleza interior la que lo enamora y la que lo hace verla como la mujer más hermosa del mundo. Es una frase que expresa su admiración, su respeto y su amor incondicional. ***Sensais Yasayamam. ***. Esta frase, aunque puede sonar intensa, revela la vulnerabilidad de Serkan y la profundidad de sus sentimientos por Eda. Es una declaración de dependencia emocional, la expresión de la necesidad que siente de tenerla a su lado. Es la constatación de que su vida ya no tiene sentido sin ella. Serkan, a pesar de su fachada de hombre fuerte y exitoso, también es vulnerable y tiene miedo a perder a la persona que ama. Esta frase nos muestra ese lado sensible de su personalidad, su temor a la soledad y su necesidad de Eda para ser feliz. Es una declaración que nos recuerda que el amor verdadero implica entrega, compromiso y la capacidad de mostrarse vulnerable ante la persona amada. ***, promesas de un futuro juntos, el amor que trasciende el presente ***. Hayan son una kadar senil leolmakis tillorum. ***. Esta frase es una promesa de futuro, una declaración de amor que va más allá del presente. Es el deseo de construir una vida juntos, de envejecer uno al lado del otro, de compartir alegrías y tristezas, de apoyarse mutuamente en cada momento. Es una frase que nos hace soñar y creer en el amor eterno, en la posibilidad de encontrar a esa persona con la que queremos compartir el resto de nuestros días. Es una declaración de compromiso, de lealtad y de la voluntad de luchar por el amor, pase lo que pase. ***Yanda olmakis tillorum herzaman. ***. Esta frase es una muestra de apoyo incondicional, de compromiso y de lealtad. Es la promesa de estar presente en los buenos y malos momentos, de acompañar a Eda en cada paso que dé, de ser su refugio y su apoyo incondicional. El amor verdadero se manifiesta en los momentos de dificultad. Es en esos momentos cuando realmente sabemos quiénes son las personas que nos aman y que están dispuestas a apoyarnos. Esta frase nos recuerda que el amor verdadero está presente en la alegría y en el dolor, en la salud y en la enfermedad. ***Senikorumakis tillorum. ***. Esta frase revela la preocupación de Serkan por el bienestar de Eda, el deseo de cuidarla y de resguardarla de cualquier peligro. Es una muestra de amor que va más allá de las palabras, es una promesa de acción, de estar presente para defenderla y apoyarla en todo momento. El deseo de proteger a la persona que amamos es un instinto natural. Serkan siente esa necesidad de proteger a Eda, de cuidarla y de asegurarse de que esté segura y feliz. Es una muestra de su amor, de su compromiso y de su disposición a hacer cualquier cosa por ella. ***, la importancia de la interpretación, el lenguaje del alma ***. En cuanto a la traducción de los diálogos de Serkan, la clave está en la interpretación. El turco es un idioma muy expresivo, rico en matices y en metáforas. La entonación, los gestos y el contexto son fundamentales para comprender la verdadera dimensión de sus palabras. Es importante que al traducir, se intente capturar no solo el significado literal de las frases, sino también la emoción, la intención y la profundidad de los sentimientos que transmiten. El objetivo es transmitir la esencia del mensaje, para que el espectador pueda sentir la misma pasión y el mismo amor que Serkan siente por Eda. ***, metáforas y expresiones poéticas, el universo del amor ***. La serie y especialmente los diálogos de Serkan, utilizan metáforas y expresiones poéticas para hablar de amor.
Estas imágenes nos transportan a un mundo de ensueño y nos hacen sentir la magia del amor. Serkan se refiere a Eda como su sol, su luna, su estrella. La compara con una flor que florece en su corazón, con un ángel que ilumina su camino, o como el aire que respira. Estas metáforas nos muestran la intensidad de sus sentimientos, la belleza de su relación y la forma en que Eda ha transformado su vida. Asterisco asterisco la combinación perfecta, romanticismo, pasión y vulnerabilidad asterisco asterisco. Lo que hace que las palabras de Serkan sean tan especiales es la combinación de romanticismo, pasión y vulnerabilidad. Él no es perfecto, tiene sus defectos, pero precisamente por eso es tan humano y creíble. Serkan es un hombre que ha aprendido a expresar sus sentimientos, a mostrar sus emociones y a ser vulnerable ante la persona que ama. Esa sinceridad, esa autenticidad, es lo que nos enamora a todos. Es la clave para conectar con el personaje y para sentir la magia del amor. Asterisco asterisco la química inigualable, el amor que se transmite a través de la pantalla asterisco asterisco. No solo las palabras de Serkan son importantes, también hay que destacar las reacciones de Eda. Su expresión, sus gestos, su forma de responder a las declaraciones de Serkan, crean una conexión muy especial entre ellos y nos hacen partícipes de su amor. La química entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es innegable. Se transmite a través de la pantalla, creando una magia que hace que creamos en su amor, que nos sintamos identificados con sus problemas y que celebremos sus victorias. Asterisco asterisco un viaje emocional en constante evolución asterisco asterisco. A medida que avanza la serie y la relación entre Serkan y Eda se fortalece, las palabras de amor se hacen más frecuentes y más profundas. Vemos cómo Serkan se abre cada vez más, cómo aprende a expresar sus sentimientos y cómo se entrega por completo a su amor por Eda. Es un viaje emocional increíble, lleno de altibajos, de momentos de alegría y de tristeza, de amor y de desamor. Pero al final, el amor siempre triunfa. Y las palabras de Serkan son la prueba de ello. Asterisco asterisco conclusión, el legado de las palabras de amor asterisco asterisco. En conclusión, amigos, las palabras de amor de Serkan a Eda son mucho más que simples frases. Son una muestra de la complejidad del amor, de la importancia de la comunicación y de la capacidad de expresar nuestros sentimientos. Nos enseñan que el amor verdadero implica admiración, respeto, compromiso, protección y, sobre todo, sinceridad. A través de estas palabras, Serkan nos recuerda que el amor es el motor que impulsa nuestras vidas, que nos da fuerza y que nos hace felices. Nos enseña a valorar las cosas simples, a disfrutar de cada momento y a luchar por nuestros sueños. Y nos demuestra que con amor, todo es posible. Espero que este vídeo les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Me lo pasé genial analizando estas hermosas frases. Si te gustó el vídeo, no olvides dejar tu comentario. Me encantaría saber qué frase te tocó el corazón, o si tienes alguna otra frase favorita. Y por supuesto, si no lo has hecho aún, suscríbete al canal, dale like al vídeo y compártelo con tus amigos. Ayúdame a hacer crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.